Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump y Xi Jinping llegaron a acuerdos reunidos en Corea del Sur. Estados Unidos no impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos. China suspenderá a su vez por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y reforzará controles sobre el fentanilo. Tenemos reporte. Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. La noche del miércoles lanzó más de 650 drones y 50 misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la situación más difícil está en el frente de Pokrovsk, donde se concentra el mayor número de efectivos rusos. Conectamos con nuestra periodista. 5 nuevos sospechosos del robo de joyas reales en el Museo del Louvre fueron detenidos, entre ellos uno de los posibles 4 ladrones que protagonizaron el que es considerado como el robo del siglo y de quien tienen pruebas de ADN. Del rastro de las joyas todavía no se sabe nada. El cierre de gobierno en Estados Unidos está por entrar en su 5ª semana y podría convertirse en el más largo de la historia. Sin embargo, ni el Partido Republicano ni el Demócrata muestran señales de que quieren ceder. ¿Cómo impacta la parálisis gubernamental? Lo vemos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Corea del Sur. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, llegaron a acuerdos reunidos en Corea del Sur. Washington no impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos este 1 de noviembre y rebaja del 57 al 47% los gravámenes totales sobre los productos del gigante asiático. A cambio, Beijing suspenderá por un año las restricciones a las exportaciones de tierras raras, reforzará controles sobre el fentanilo para combatir su tráfico y comprará más productos agrícolas estadounidenses. Nuestro enviado especial a Corea del Sur, Adrián Foncillas, nos amplía. Una reunión maravillosa de 12 sobre 10, eso ha dicho Trump de camino al Air Force One tras negociar con Xi durante hora y media larga en una base militar aérea de Busan y corregir el rumbo de colisión de las dos mayores economías del planeta. Las tierras raras, el fentanilo, las compras de soja. Trump ha cantado victoria en todas las reclamaciones que traía en la maleta. No ha aclarado a cambio de qué concesiones, pero los chinos no son conocidos por ser torpes en los negocios. Sobre las tierras raras ha dicho que ya están solucionadas, que Beijing ha levantado las barricadas, al menos durante el próximo año. Estados Unidos ha rebajado sus aranceles del 20 al 10% a las importaciones chinas porque ha arrancado el compromiso de Beijing de pelear con más brío contra los precursores químicos con los que se elabora el fentanilo. Xi trabajará muy duro para detener el flujo, ha avanzado Trump. Y ha avanzado también que China volverá a comprar soja estadounidense en cantidades tremendas. China había buscado en Brasil y Argentina la soja en los últimos meses, generando una frustración enorme en zonas agrícolas donde Trump tiene a sus votantes más fieles. Tan relevantes son los temas tratados como los ignorados, algunos publicitados por Trump en las vísperas como prioritarios. Ni una palabra de Taiwán. Tampoco ha apretado a Xi con Ucrania. Por un lado, ha reconocido que no le ha pedido que deje de comprar petróleo ruso y por el otro, tampoco le ha insistido para que convenza a Putin de firmar la paz. Las partes están atascadas en la lucha y a veces tienes que dejar que luchen, ha concedido Trump. Por último, no ha salido de esta cumbre el acuerdo definitivo sobre la venta de TikTok, a pesar de que Washington lo había avanzado. Trump partió de inmediato prometiendo que regresará a la península para verse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Xi, por su parte, se trasladó en automóvil a la vecina Gwangju, sede de la cumbre de la PEC, donde le esperan decenas de líderes mundiales. Minutos antes de la reunión entre los presidentes de las dos economías más grandes del mundo, Donald Trump anunció a través de su red social Truth Social que ordenó reanudar las pruebas de armas nucleares en respuesta a las que llevan a cabo otros países. Y aunque no mencionó a qué naciones se refería, lo dicho por el republicano ocurre tras recientes maniobras de Rusia. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos. Ahora
Ahora vamos a la Franja de Gaza. Israel volvió a atacar el devastado enclave palestino este jueves, pese a haberse comprometido a reanudar el cese el fuego. Recordemos que el martes bombardeó Gaza, dejando al menos 104 personas muertas y de ellas más de 40 niños y 20 mujeres. Según Tel Aviv, se trata de ataques precisos contra lo que denominan infraestructura terrorista. Y sin embargo, gazatíes afirman más bien que los bombardeos ocurrieron en Han Yunis y los tanques ingresaron a Ciudad de Gaza. En otro frente de guerra, Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. La noche del miércoles lanzó más de 650 drones y 50 misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó que es en la ciudad de Pokrovsk donde su país enfrenta la situación más difícil, y eso porque Rusia concentra el mayor número de efectivos. Mientras que el comandante del ejército ucraniano aseguró que su prioridad es salvar la vida de los soldados que se encuentran atrapados en las líneas de fuego. Desde Kharkiv, nuestra periodista Emanuel con la información. Aunque hacía más de un año que los rusos llegaron a las puertas de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, en los últimos días la situación se deterioró en este punto crítico del frente. Después de un año de guerra de desgaste, la logística se volvió muy complicada para la defensa ucraniana, sometida a una intensa presión rusa. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la relación de fuerzas es de 8-1 a favor del agresor ruso, pero a pesar de los intensos combates urbanos, las tropas ucranianas mantienen de momento sus posiciones. Así que a pesar de las declaraciones rusas, Kiev negó el cerco de la ciudad, así como el de la ciudad vecina de Mirnograd, y basándose en inteligencia de fuentes abiertas y también en las declaraciones del ejército ucraniano, hubo al menos 200 soldados rusos en el centro de Pokrovsk, y esta presencia pareció confirmada por videos que muestran hace unos días a civiles que no pudieron abandonar la ciudad y que fueron asesinados en las calles por estos soldados rusos en la zona de la estación. Del lado ruso circuló en las redes sociales imágenes de una bandera rusa que ondeó sobre el cartel de la ciudad, pero los combates continúan por este centro logístico clave de la región de Donetsk. Vamos a Brasil. Continúan las reacciones tras el mega operativo del martes en 2 favelas de Río de Janeiro. La Defensoría Pública reportó que al menos 132 personas murieron en medio de la operación policial y militar contra el grupo denominado Comando Vermelho. En respuesta, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva cuestionó el proceder de las fuerzas de seguridad locales, mientras que las autoridades de la ciudad de Río argumentan que los operativos fueron totalmente legítimos. Diego Bassani nos trae los detalles. Opiniones divididas por la operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Este miércoles, las autoridades federales justificaron el operativo militar contra la organización denominada como Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos algunos miembros de la fuerza pública. En la batalla de ayer, la policía salió victoriosa. Nuestras 4 víctimas fueron los policías asesinados. El resto eran delincuentes. No era nuestra intención matar a nadie. Queríamos arrestarlos a todos con vida, pero fue una represalia, una consecuencia a la fuerza que ellos llevaron a cabo y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los delincuentes. Mientras tanto, el gobierno de Brasilia pidió explicaciones a las autoridades locales que coordinaron el operativo y se mostraron alarmados por la magnitud de las cifras de fallecidos. Este miércoles, el mandatario protagonizó un homenaje a las personas que perdieron la vida. Guardemos un minuto de silencio aquí en el Palacio de Planalto por todas las víctimas de esta operación en Río de Janeiro, los policías, los residentes, todos ellos. Policiais, moradores, por todos ellos. A su vez, tanto familiares como decenas de ciudadanos salieron a las calles de Río de Janeiro para pedir justicia por lo que catalogan como asesinatos extrajudiciales. ¿Cuál es la política de Estado? ¿Solo matar? No hay ninguna política, solo muerte. ¿Qué hizo hoy el gobernador? Ayer mató. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enfatizó en que las acciones estatales contra miembros de bandas armadas en Brasil deben ser revisadas e instó a que se respeten los protocolos internacionales de seguridad.
En más información, en Jamaica las autoridades evalúan los daños en diversas localidades de la isla tras el paso del huracán Melissa, que impactó con categoría 5 y afectó el territorio con vientos de 300 kilómetros por hora y lluvias torrenciales el pasado martes. Mientras que en Cuba, por donde pasó el fenómeno también, el miércoles, el presidente Miguel Díaz-Canel informó que no se han registrado víctimas mortales. Más en el siguiente informe. Imágenes que parecen sacadas de una película apocalíptica. Destrucción, soledad y mucho trabajo. Es lo que dejó Melissa a su paso, un huracán que tocó tierra jamaiquina con categoría 5, considerada como una de las peores en los últimos años. Esta última fue la peor, fue terrible. El viento era violento, fue terrible para todos. En Montego Bay, el lodo es el principal enemigo de los habitantes. Solo quiero olvidarlo y que todo vuelva a la normalidad. En Jamaica, las autoridades reportaron la muerte de al menos 5 personas. El Departamento de Estado estadounidense informó que solicitó la ayuda de las Fuerzas Armadas para las labores de socorro. Pero a pocas millas de distancia, la isla de Cuba también sufrió las consecuencias de Melissa. En Santiago de Cuba, al sur del país, el panorama es desolador. Viviendas destruidas y personas con tristeza remueven los escombros. La vida lo que vale. Lo que más vale brilla la vida, lo demás es hacerse resuelve si se puede resolver. Durante un encuentro con su gabinete, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó la resistencia de la población. Que la población de las provincias orientales haya resistido sin pérdidas de vidas humanas reportadas hasta ahora ese brutal ataque del monstruoso huracán Melissa no es un milagro. Todo es el resultado de un proceso de preparación. Ante los daños, el gobierno ha establecido planes para garantizar el acceso a los principales servicios de los ciudadanos, entre ellos el acceso a la alimentación. En el viejo continente, la policía francesa detuvo a 5 personas presuntamente implicadas en el robo de joyas reales en el Museo del Louvre. El fiscal de París declaró el jueves que el grupo incluye a uno de los principales objetivos de la policía, cuyo ADN lo involucraría en el que es considerado como el robo del siglo. Sin embargo, todavía no existe rastro alguno de las joyas robadas y valuadas en más de 100 millones de dólares. En este informe tenemos las últimas novedades. 5 nuevos arrestos, entre ellos el principal sospechoso. Este jueves, la Fiscalía de París informó un nuevo avance en el caso del robo de las joyas de la corona sustraídas del museo más famoso de Francia. Puedo confirmar que estos arrestos se llevaron en virtud de una orden judicial emitida por los 2 magistrados designados para la investigación. Los hechos ocurrieron en París y sus alrededores, concretamente en el barrio de Saint-Denis. Imagino que no puede decir mucho, pero ¿tiene perfiles de los 5 detenidos? Es demasiado pronto para describirlos con detalle. Lo que sí puedo decirles es que uno de ellos era de hecho uno de los objetivos de los investigadores. Laura Bacquiu confirmó que las joyas preciosas, valuadas en más de 100 millones de dólares, no fueron recuperadas durante la operación y siguen aún desaparecidas. El miércoles, antes de estas nuevas detenciones, la fiscal también ofreció más detalles sobre la investigación en curso. No descartamos la posibilidad de que exista un grupo más grande con un cabecilla o incluso un destinatario con las joyas robadas. Contrariamente a lo que han informado algunos medios de comunicación, actualmente no hay evidencia que sugiera que los perpetradores contaran con ayuda interna del museo. 2 sospechosos adicionales, arrestados el fin de semana pasado, recibieron cargos preliminares de asociación ilícita y robo, tras admitir parcialmente su responsabilidad en el delito. Los 2 hombres de unos 30 años fueron identificados gracias a las muestras de ADN encontradas en el lugar. Tienen antecedentes penales por tráfico de menores y robos, pero no parecen ser los autores intelectuales del hurto al museo. Es momento de nuestro invitado del día. El cierre del gobierno en Estados Unidos cumple hoy su día número 30 de cierre de gobierno y podría establecer pronto un récord histórico. Y lo hace con pocas señales de que los republicanos en el poder o los demócratas desde la oposición quieran ceder. De cara a la 5ª semana de parálisis gubernamental, las fuerzas políticas sienten presión para terminar con lo conocido como shutdown. Para platicar sobre el tema, saludo a María Puerta Rieira, quien es profesora de Ciencia Política en Valencia College en Orlando, Florida. Bienvenida y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un gusto. Para entender un poco más el contexto de cómo ocurre esta parálisis gubernamental, ¿qué factores principales son los que han impedido que se llegue a un consenso entre ambos partidos, el republicano y el demócrata? Bueno, en principio, haber pasado un paquete de leyes tan agresivo como fue el del Big Beautiful Bill
eso de alguna forma desarmó al Partido Demócrata, que en marzo votó a favor de un presupuesto reconducido, que es realmente lo que está en juego en este momento. Sin embargo, a eso se añade todo el efecto negativo de los recortes y del cierre de programas que ya habían sido apropiados en presupuestos anteriores. El Partido Demócrata considera que no hay garantías ni siquiera con una negociación de por medio, que esta administración vaya a respetar acuerdos. Bien, ¿y cuáles son entonces algunos de los efectos del cierre a 30 días de iniciados que ya se han comenzado a notar? Porque sabemos que hay algunos que todavía no, pero los que sí se han comenzado a notar. Bueno, creo que el de los controladores aéreos es el más importante. Ha habido ya varios aeropuertos, sobre todo los que tienen más movimiento a nivel nacional, han tenido que suspender momentáneamente por horas tráfico aéreo porque no tienen suficientes controladores, que de por sí ya estos aeropuertos estaban en crisis por la falta de personal. También personal de seguridad en los aeropuertos es un tema clave, porque se estima que una vez ya ellos tienen 2 pagos perdidos, se estima que muchos comenzarán a faltar al trabajo alegando pues que no pueden cumplir por cuestiones de enfermedad, permisos, etcétera, y eso va a tener una enorme repercusión, sobre todo porque estamos en una época asueto por Thanksgiving. Entonces se estima que eso también va a ejercer muchísima presión, no solamente sobre el Partido Demócrata, sino sobre el mismo Partido Republicano. Ya usted nombraba precisamente Thanksgiving. Decíamos, ni los republicanos, pero tampoco los demócratas sienten presión por llegar pronto a un acuerdo. ¿Qué otras fechas, además de Thanksgiving, podrían ejercer esta presión para que ellos sientan que tienen que apurarse y tomar una decisión para hacer consensos? El sábado 1 de noviembre, comienza el periodo donde escogemos la póliza de seguro y eso va a tener una repercusión tremenda sobre los dos partidos, pero yo creo que la presión mayor va a estar en el Partido Republicano, que se niega a la extensión de los créditos fiscales impositivos para quienes se benefician del programa Obamacare. Eso creo yo que va a terminar, si no produciendo yo no creo que vaya a haber una estampida en el bloque parlamentario republicano, pero sí ya se ven algunas fracturas, no solamente Marjorie Taylor Greene, sino otros republicanos que están en distritos débiles, distritos color púrpura que llaman, que son los swing districts. Esos son los republicanos vulnerables. Estamos a poco más de un año de las elecciones de medio término y creo que por ahí es que vamos a ver los primeros indicios de que ya es tiempo de que se sienten a conversar. María, en tanto los funcionarios sabemos que ellos deben de seguir cumpliendo sus labores pese al cierre y ya sería el día de hoy que sería la pérdida de su primer cheque completo. En ese sentido, sin irnos muy lejos, el 31 de octubre ocurriría por primera vez en la historia que los militares dejen de recibir su sueldo durante un cierre. ¿Qué ocurrirá? El presidente anunció que había recibido una donación para cubrir los pagos de nómina de estos efectivos. Sin embargo, he visto que hay dudas sobre, primero por la cantidad que fue donada. Sabemos quién es la persona que hizo la donación porque el presidente no lo mencionó y es insuficiente y además sería apenas un pago de 2 semanas, ¿no? Es lo que entendemos. Así no se puede manejar una organización. Debe haber una intención clara de parte del gobierno. Estamos en una crisis, yo no sé si manufacturada, pero en todo caso sinónimo de irresponsabilidad. Y aquí el gobierno tiene tanto la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, como las 2 cámaras del Poder Legislativo. Es necesario que sean ellos los que lleven la iniciativa, los que tengan la iniciativa e inicien las conversaciones, pero tenemos una Cámara Baja que está de vacaciones desde hace casi un mes.
Entonces es muy difícil ver que haya ninguna intención por ahora de parte del liderazgo político, en el caso del Partido Republicano, de emprender esas conversaciones para una negociación exitosa. Esto es verdaderamente dramático, sobre todo para quienes están efectivamente trabajando. Los militares no están de vacaciones, los funcionarios de seguridad no están de vacaciones, están trabajando y sus familias son las que están pagando las consecuencias. Ahora también se informó sobre la suspensión de entrega de estos llamados cupones alimentarios, un cierre que afecta en ese sentido también a los estadounidenses de menores recursos, no solamente estamos hablando ya de funcionarios. ¿Cómo ha impactado esto de los cupones? Bueno, el SNAP, que ya no son cupones, es una tarjeta de débito, es un programa que asiste no solamente a niños y a madres que necesitan de este apoyo, sino también a personas de la tercera edad, retirados, que necesitan de este programa de soporte alimentario y que lamentablemente está alrededor la cifra de 42 millones de ciudadanos que van a quedar exentos de este, es decir, se suspenden los fondos. Realmente eso es lo que ocurre. Aun cuando hay mecanismos como fondos de contingencia que la administración de Trump ha dicho que no va a utilizar. El programa SNAP es un programa crítico para estas familias, no solamente por los niños, sino por los ancianos que se van a ver perjudicados por la falta de asistencia alimentaria. Usted ponía el ejemplo de los controladores aéreos, que hay que decirlo, ha provocado demoras ya en los vuelos. ¿Considera que de continuar este cierre administrativo la situación podría agravarse aún más en este sector? Bueno, la última vez que tuvimos un cierre del gobierno fue justamente en la primera administración del presidente Trump y fue la crisis que se provocó por la falta de controladores aéreos lo que obligó al gobierno a tener que negociar con los demócratas y a reabrir el gobierno. Hay quienes estiman que eso pudiera ser el escenario más factible. Sin embargo, no vemos ningún movimiento. Ayer hubo rumores acerca de que hay algunas conversaciones entre ambos en el Senado, que es el que está operando, porque hay que reiterar que la Cámara de Representantes está de asueto, pero el Senado está activo y pareciera que hay algunos miembros del Partido Republicano conversando con algunos miembros del Partido Demócrata, pero nada de esto es oficial. Usted nos nombraba el 1 de noviembre, también Thanksgiving, pero hay otra fecha importante que es la del 4 de noviembre, cuando se van a celebrar varias elecciones, incluidas, por ejemplo, la de gobernador para el estado de, de Virginia, pero también Nueva Jersey y además el alcalde de Nueva York. En ese sentido, ¿cómo temen que afecte esta parálisis gubernamental a unos comicios tan importantes para gobernador, pero también para alcalde de la Gran Manzana? Los comicios no se van a ver afectados por la parálisis del gobierno federal, pero en el caso de Virginia creo que es clave entender que allí es donde residen muchos de los empleados federales que ahora están sin trabajo y sin cobrar sus salarios. Y aun cuando en el caso de Virginia las encuestas dan ganadora a Abigail Spanberger, es posible que este cierre federal, aunado a los despidos que ha habido en el sector de la administración pública, ¿no?, del gobierno federal, esto por supuesto que se espera que tenga una incidencia significativa sobre los resultados de esa elección en particular en Virginia. Bien, y para finalizar brevemente, por lo pronto de continuar, este 5 de noviembre se rompería este récord, se convertiría en el cierre gubernamental más largo de la historia. Como usted bien decía, el primero que ocurrió fue durante la primera administración de Donald Trump frente a la Casa Blanca, que también ocurrió, decíamos, en su gobierno. ¿Qué nos dice en ese sentido sobre el manejo del gobierno por parte del mandatario? ¿Por qué ha ocurrido durante la estadía de Donald Trump? Bueno, la última vez que tuvimos cierre, que no es algo muy frecuente porque los partidos ambos saben que esto tiene consecuencias y sobre todo consecuencias electorales, pero en esta oportunidad creo que el presidente ha sobreestimado
bueno, no sé si es popularidad o influencia o el respaldo que él tiene en su propia base, porque en el caso concreto de los beneficios como los de SNAP, del programa alimentario, él pareciera creer que solo perjudica a quienes apoyan al Partido Demócrata, cuando en realidad también gente de su propia base política del Partido Republicano se verán afectados por no solamente el cierre, sino la interrupción de estos programas. Y esto se suma al tema de la imposibilidad que van a tener más de 17 millones de ciudadanos en este país para tener continuidad en sus seguros. Entonces creo que el presidente o lo está obviando o lo está subestimando, y ahí es donde yo creo que está la raíz de esta especie de parálisis, porque ellos no sienten presión, ellos creen que van a poder culpar al Partido Demócrata, y las encuestas están mostrando lo contrario. Bien, le agradezco mucho a la profesora María Puerta Riera por su análisis, y como usted bien dice, pareciera que están ya negociando entre algunos legisladores republicanos y demócratas para entender cómo lograr terminar con este shutdown. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Y hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan. Desde la noche de los tiempos, las arenas del desierto guardaban sus secretos. Frente a las pirámides de Giza, renace el Egipto de los faraones. El 1 de noviembre descubra el Gran Museo Egipcio, un coloso de piedra y vidrio. El museo arqueológico más grande del mundo abre por fin sus puertas y devela sus tesoros. Un viaje a lo largo de 7.000 años de historia por todos los canales de France 24.